En la gélida mañana de un invierno severo, un camino de tierra se adentraba en la inmensidad de un bosque desnudo, donde los árboles, desprovistos de hojas, se erguían como centinelas nudos. El viento recorría las copas y arrastraba así el aliento helado hasta el interior de una camioneta que avanzaba con lentitud. En el asiento trasero, una perra labradora de mirada serena y cuerpo enjuto yacía junto a sus 3 cachorros, amontonados en una caja improvisada. Durante años, aquella perra había acompañado al hombre que la conducía, un compañero fiel, siempre esperanzado, siempre confiado, pero a pesar de esa lealtad inquebrantable, su destino cambiaría drásticamente al descender de la camioneta en un claro rodeado de pinos. El vehículo se detuvo próxima a la envergadura de un árbol de tronco robusto. Sin una palabra, el hombre abrió la puerta trasera y extrajo la caja sin más miramientos que los que una obligación fría y mecánica exige. Los cachorros, ajenos a la gravedad de la situación, soltaron llantos desconsolados al sentir el viento helado azotar sus pequeños cuerpos. Mientras tanto, la perra se mantuvo erguida junto al hombre, con las orejas caídas y el rabo bajo, tratando de entender la brusquedad de aquel gesto. En silencio, el hombre ató una cuerda al cuello de la perra y la anudó con firmeza al tronco, sin detenerse a explicar, sin ofrecer consuelo. Ante la placidez de lo cotidiano, aquel acto resaltó como un ultraje. La confianza rendida por un ser que la había querido, convertida en abandono. La camioneta arrancó sin mirada retrospectiva y se internó en la senda de tierra, arrastrando su estela de abandono. La perra, tras un instante de sumisión, sintió brotar en su interior una furia sofocada. Tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, jadeando, arañando el suelo helado. Sus ojos, antes inquietos, adquirieron un matiz suplicante al buscar al hombre que la había traicionado. Los cachorros, confinados en la caja, continuaron con sus lamentos, llamando a su madre, buscando calor y protección. Con cada tirón, cada gemido, la cuerda tensaba su cuello, arrancándole jadeos de dolor. Sin embargo, su instinto maternal pesó más que la herida. Inclinó la cabeza hacia sus crías y con delicadeza las lamió, intentando mitigar los temblores que empezaban a sacudirlos. El viento fue borrando a lo lejos el rugir del motor. Conforme el día avanzó, el bosque cobró una hostilidad aún mayor. La temperatura descendió, la humedad se asentó y las sombras de los troncos parecían avanzar. La perra se mantuvo junto a la caja, intentando erigir un refugio con su cuerpo, aunque carecía de fuerzas para protegerlos adecuadamente. El hambre y la sed se tornaron insoportables. Sus costillas prominentes se marcaban aún más en su flanco, y el llanto de los cachorros adquirió un tono lastimero. Cada minuto que transcurría, el agotamiento y la desesperación la abrazaban con mayor intensidad, pero su espíritu de madre persistía. Lamía a las crías, las acunaba con su aliento y alzaba la mirada en busca de una salvación que no llegaba. Fue entonces, cuando el silencio parecía absoluto, salvo por los lamentos de los pequeños, que un crujido distante destrozó la quietud. La perra, exangüe, alzó las orejas. Desde la penumbra emergieron siluetas oscuras, ágiles, avanzando con paso contenido. Al frente, un lobo de pelaje espeso y cicatrices en el rostro se exhibía como líder. Tras él, una manada completa se desplegó en semicírculo alrededor de la escena. El ambiente, antes helado, se cargó de tensión. La perra se tensó, su respiración se hizo acelerada, pero la cuerda la obligaba a permanecer en posición. Aquel grupo de depredadores, sin embargo, no se lanzó al ataque. Más bien detuvo su avance y olfateó el aire con atención. El lobo líder pareció captar algo inconfundible. El aroma ajeno de los humanos y el velo de indefensión que envolvía a la perra. Sus ojos, de inteligencia salvaje, se posaron en el lazo que la sujetaba al tronco. Durante unos instantes, el tiempo pareció detenerse. La perra, debilitada, contempló a aquel ser sin comprender si representaba la condena final o una inesperada oportunidad. Entonces, con sigilo, el lobo se acertó, se agachó y mordió la cuerda, aplicando presión constante. Los otros lobos guardaban distancia, atentos y respetuosos, como si custodiaran un gesto de gran importancia. Con un crujido seco, la cuerda cedió. Libre por fin, la perra se estiró con esfuerzo, asimilando lentamente su liberación. La manada retrocedió unos pasos, dejando un espacio de clipesía.
y permitió que la madre y sus cachorros se reunieran sin interferencias. A partir de aquel momento, algo singular ocurrió en lo más profundo del bosque. La perra y sus crías hallaron en la manada un refugio inesperado. Los cachorros crecieron bajo la protección de los lobos, aprendiendo a cazar, a desplazarse sigilosamente, a interpretar los sonidos del viento. La perra, pese a su condición distinta, se transformó en un nexo entre ambas especies. Se convirtió en un miembro central, respetada por su instinto y fortaleza. Bajo su guía, la manada integró a aquellos canes domésticos, construyendo un vínculo inusual pero sólido. Durante años, el grupo habitó aquel enclave silvestre, ajeno al paso del hombre y la civilización. Mientras tanto, el hombre que los había abandonado continuó con su vida sin apenas remordimientos. El acto se diluyó entre sus recuerdos hasta convertirse en una sombra difusa. Sin embargo, el destino trazó una ruta caprichosa. 5 años después del abandono, su camioneta comenzó a fallar en una carretera solitaria que bordea un bosque de espesura impenetrable. Primero surgió un ruido extraño, luego un tirón brusco y finalmente el motor se apagó por completo. Sin señal de teléfono ni luces a la vista, comprendió que estaba atrapado. Con resignación, tomó su linterna y se internó en la penumbra, en busca de agua o refugio. Sus pasos resonaron sobre hojas secas y ramas quebradas. Cada crujido intensificaba la sensación de ser observado. Pronto, la sensación se transformó en certeza. Ojos brillantes se posaron en él desde la oscuridad. Varias figuras avanzaron con armonía predadora. En el centro de aquella formación distinguió la silueta robusta de un líder, y junto a él, con el mismo porte pero rasgos más domesticados, la perra labradora que creía olvidada. El hombre se detuvo en seco. El corazón le martillaba en el pecho. Buscar el cuchillo en su cinturón fue un acto reflejo, pero los lobos mantuvieron su distancia, sin mostrar agresividad. La perra alzó la cabeza y sostuvo la mirada del hombre. No había furia en sus ojos, sino un reproche cargado de tristeza y, sorprendentemente, una brizna de compasión. La tensión se rompió cuando la perra dio un paso al frente y se colocó entre el hombre y el líder, en un gesto que exigía piedad. Aquella intervención silenciosa transmitió a la manada el mensaje de perdón y reconocimiento. El humano ya no representaba una amenaza. Con un leve gruñido, el lobo líder ordenó la retirada, y la manada se disolvió en la negrura sin mirar atrás. El hombre, con las piernas entumecidas, cayó de rodillas en el suelo cubierto de hojas. La perra se acercó con cautela, olfateó su mano extendida y tras unos segundos eternos la tocó con el hocico. Aquel leve contacto bastó para desencadenar un sollozo de alivio en el hombre. Consciente de la magnitud de su culpa, decidió emprender un acto de redención que duraría años. Cada mañana, sin importar la intemperie ni el cansancio, cargaba provisiones, carne fresca, pan y agua en la camioneta y regresaba al claro donde primero encontró a la perra y la manada. Allí dejaba las ofrendas en un rito silencioso, reservándose siempre un lugar apartado para observar. Al principio los lobos aguardaban a distancia. Luego, la perra se acercaba a alimentarse. Nunca volvió a recibir un despliegue de afecto inocente, pero sí la confianza medida de quien sabe perdonar sin olvidar. Con el paso de las estaciones y los años, la perra envejeció junto a la manada. Sus pasos se volvieron vacilantes y sus penas acumuladas encontraron descanso en la compañía de aquellos animales que la habían salvado sin condiciones. Hasta que, un día, la perra no apareció. El hombre la buscó entre la maleza y pronto descubrió su cuerpo sin vida, rodeado de los lobos más ancianos que también habían llegado al ocaso de su existencia. El hombre, entre sollozos, la acarició por última vez y excavó una fosa donde depositó a todos juntos, marcando el lugar con una piedra simple. Aunque la manada se dispersó poco después, él mantuvo su compromiso. Cada amanecer llevaba alimento al claro, aun cuando ya no quedaba nadie para consumirlo. Con el tiempo, la comida sirvió de abono. Pequeñas plantas brotaron allí donde reposaban las ofrendas, simbolizando la renovación y la memoria viva de aquella experiencia. El hombre comprendió que su ritual no era mera costumbre, sino un acto de confesión ante los espíritus de la perra y los lobos. Así concluye esta historia, no como una fábula de utopías,
sino como un testimonio de la complejidad de la lealtad, la capacidad de perdón y la búsqueda de redención. El bosque, con su silencio perpetuo, se erigió en confesor y guardián de un hombre que aprendió demasiado tarde el valor de la compasión. Y en cada brizna de hierba que brota en aquel claro, perdura la lección definitiva. La verdadera humanidad reside en reconocer el error, en enmendarlo y en honrar la vida de quienes nos brindan su lealtad.